Le hemos colocado a este tema, a esta predicación, no mirando atrás, en esta serie que hemos predicado en los últimos meses, guiados por Dios. Hoy Dios quiere hablarnos de este tema, no mirando atrás. Regularmente cuando escuchamos esta frase, no mirando atrás, lo que viene a nuestra mente es una invitación de no quedarnos en el pasado, sino mirar hacia adelante. El pasado, las cosas que hemos hecho, bien o mal, ya no podemos hacer nada para corregirlas porque ya fueron hechas. Lo que sí podemos hacer a partir de hoy es evaluar aquello que no hicimos de acuerdo a la voluntad de Dios y a partir de hoy comenzar de la mano de Dios. Porque déjeme recordarle, el libro de Lamentaciones dice que todas las mañanas sus misericordias son nuevas. ¿Cuántos lo creen? Y eso nos habla de la oportunidad que Dios nos da todos los días de corregir y de mejorar en nuestras vidas. Esta palabra o esta frase, no mirando hacia atrás, nos habla a nosotros de que estamos escasamente a un mes de que acabe este año. Increíblemente, iniciamos noviembre y nos encaminamos al final de un año en el cual pues podemos revisar qué tanto hemos hecho en términos espirituales, qué tanto Dios ha hecho con nosotros y prepararnos, porque Dios desea hablarnos a nosotros. Este Evangelio de Lucas, capítulo 8, nos habla de la parábola del sembrador y nos habla de un grupo de personas que sus vidas, cuando escucharon la palabra de Dios, cayó en cierta tierra y esta palabra trajo a ellos ciertas cosas que Dios quiere que veamos. Vamos a leer desde el versículo 9 para entender un poco la parábola del sembrador. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Recordemos que una parábola es una ilustración que sirve para enseñar una verdad bíblica. Eso es una parábola. Es una ilustración, es un ejemplo, es una metáfora, una analogía que sirve para enseñar una verdad bíblica. Jesús tomó siempre parábolas de ejemplos sencillos y prácticos para enseñar una verdad de la palabra. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Misterios son aquellas cosas que están ocultas para la gente, pero que para nosotros los hijos de Dios tienen claridad y tienen mucho aliento. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios, todos los días que nos reunimos y escuchamos el mensaje, es la palabra de Dios que se predica como una semilla en cada corazón. Y Dios espera que esa palabra que tú escuchas en esta mañana dé fruto por el bien tuyo. Ser cristianos no es cuánto tiempo vivimos en Dios, sino cuánto vivimos de lo que de Dios sabemos. ¿Cuántos dicen amén? La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y este grupo de personas dice que viene el diablo, Satanás, nuestro adversario, y él viene y trae al corazón o a la mente de este grupo de personas y los distrae de algo muy importante, y es el tema de la salvación. Todos necesitamos entender este tema, y es importante, hermanos. Estamos de paso en esta tierra. Hoy en la mañana escuchábamos tristemente el incidente de este presidente de Uruapan. Nunca imaginó que ayer fuera su último día. Trágico, doloroso, difícil. Una familia se queda sin hijo, sin padre. Y la vida es así. De repente llega un incidente a tu vida que te quita la oportunidad de seguir escuchando la palabra de Dios. Y nos puede pasar a todos. Por eso es que los hijos de Dios tenemos que darle a Dios todos los días gracias. Porque nos levantamos, vamos a trabajar y regresamos, y ese es un milagro que Dios nos da a nosotros. Estamos con bien gracias a la misericordia de Dios. Pero viene el enemigo, dice, y distrae a esta gente, les estorba, les quita ese deseo de escuchar la palabra de Dios.
nunca dejaré de decir esta frase: está usted en el mejor lugar. Porque aquí tiene la oportunidad de escuchar de Dios, de que Dios le ministre, de que Dios le hable y de que esté a cuentas con su Creador. Si no estamos frente a la palabra, difícilmente ocurre esto. Y dice el versículo 13, que es el texto que nos corresponde en esta mañana: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, es decir, este grupo de personas oyen, reciben la palabra ¿cómo? Con gozo. Es decir, les gusta, les agrada, les trae mucho ánimo escuchar las cosas de Dios, porque ciertamente la palabra de Dios también trae gozo a nuestras vidas. Y el gozo no es más que saber que tenemos pruebas, pero que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos anticipó y nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones. Eso no es nada nuevo. Pero Jesús nos dijo: pero yo estoy con ustedes. Y está con nosotros. Es posible que esta mañana hayas llegado a este lugar y tengas esa prueba, esa lucha, pero déjame recordarte que Cristo está con nosotros. Y eso es una bendición muy grande. Creen por algún tiempo, pero dice el versículo 13, reciben con gozo, pero este grupo de personas no tienen ¿qué? Raíces. Y es ahí donde Dios quiere hablarnos en esta mañana. No hay raíces. ¿Qué es lo que sustenta un árbol? Sus raíces. Entre más profundas sean estas, ese árbol se mantiene de pie y firme. Veamos el ejemplo de las palmeras. En las playas vienen los huracanes, los ciclones, y las palmeras se doblan de un lado hacia otro. Vemos en las imágenes cómo son dobladas, pero se mantienen firmes, no se doblan, no se quiebran. Y esto nos habla de la profundidad que tiene esa raíz. Y esto nos habla a nosotros, o Dios nos recuerda, que es importante tener raíces, fundamentos profundos, cimientos firmes en nuestra vida cristiana, para que cuando vengan eventualmente los ríos, los vientos que soplan con fuerza a nuestra vida, podamos mantenernos firmes en la roca que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el problema no es que vengan pruebas. Esas van a venir y vendrán hasta que partamos de esta tierra. Dice el libro de los Hechos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Eso no se va a quitar, pero lo importante es de que echemos raíces. Y por eso Dios desea que como iglesia siempre estemos en su casa cada día de culto, para que la palabra nos fortalezca, nos aliente y podamos echar profunda las raíces. Pero estos no tienen raíces porque creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Es decir, y la prueba no son más que las aflicciones, las luchas, las pruebas. Y ahí donde muchos son probados y se apartan. Hebreos capítulo 10, versículo 23, la Biblia nos habla a nosotros a mantenernos firmes en medio de las pruebas y dificultades, y nos dice cómo hacerlo. Y encontramos en Hebreos un pasaje que yo le invito que lo tenga presente ahí, y si lo puede subrayar, mejor todavía. Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Ya lo tiene? Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mantengamos firme, dice aquí, ¿sin qué? Sin fluctuar. Y aquí nos habla de una exhortación a nosotros. En medio de ese tema de pruebas y dificultades, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, iglesia? Es esperar en Dios. Es el saber que después de esta vida tenemos la esperanza de estar con Cristo Jesús. Vivimos una vida con esperanza. Tenemos el futuro garantizado los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que la muerte solamente será una ventana que nos llevará hacia la eternidad y estaremos por siempre con Dios. No podemos evitar el tema de la muerte. Nos llegará en algún momento. No deseamos morirnos. Pero como el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, y si vivimos,
para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, del Señor que somos. Entonces, si nos aflige, quizás nos trae dolor, consternación de repente, cuando parte un ser querido. Eso es inevitable, somos seres emocionales. El saber que ya no veremos a un ser que amamos nos trae dolor. Sin embargo, tenemos esperanza, y lloramos y sufrimos, pero tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y dice el texto 23, sin fluctuar, es decir, sin movernos, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es fiel, hermanos? Dios es fiel. Dios es fiel. Aquí está esta mañana con nosotros. A pesar de cómo vivimos nuestra vida, a pesar de que tenemos momentos altos y bajos, momentos en los cuales quizás nos sentimos solos, que caminamos en esta tierra y que nadie está con nosotros, Dios siempre está con nosotros. Porque a veces nos pasa esto como cristianos. ¿Le ha pasado? Conocemos de Dios, sabemos de Dios, le cantamos al Señor, procuramos consagrarnos, pero de repente nos sentimos solos. Sentimos que estamos caminando solos en la tierra, pero eso es solamente un puro o un mero sentimiento, porque Dios es fiel siempre con nosotros. Y Él está esta mañana en este lugar con cada uno de nosotros. Dice el 23 al final, porque fiel es el que prometió, y considerémonos, 24, unos a otros, es decir, veámonos. Por eso es bueno que estemos en la casa de Dios hoy, culto congregacional, porque aquí nos damos cuenta que hay hermanos, hermanas, jóvenes, niños, que estamos caminando en la misma carrera de la fe, y que Dios nos mantiene firmes. Y si usted puede voltear a su lado, ve un hermano, una hermana, y puede decir, Dios está con esta hermana, pero también Dios está conmigo. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos, dice otra versión, para animarnos al amor y a las buenas obras. Y luego viene un consejo que esta mañana Dios quiere dejarnos a usted y a mí en este lugar: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué debo de congregarme, pastor? Porque en este lugar, dice el Salmo 133, aquí Jehová envía bendición y vida eterna. Y aquí hay bendición cuando nos congregamos. Qué importante es tener presente eso en la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden distraer a nosotros y corremos el peligro de mirar hacia atrás. Hay cosas en la vida que nos distraen. Y Dios quiere hablarnos a nosotros que debemos de mirar siempre hacia adelante. Solamente vamos a mirar hacia atrás para recordar que Dios fue fiel con nosotros. Cuando miremos atrás, solamente va a ser para darle a Dios gracias por la vida que te ha dado, porque te dio, te sostuvo y te sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Lucas 9:61. Busquemos ahí la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 9, y vamos a ir casi hasta el final. Vamos a leer desde el 57, y aquí encontramos un grupo de personas que siguen a Jesús. Vamos a ver ejemplos de aquellas cosas que nos hacen mirar hacia atrás, nos distraen y podemos correr el peligro de no terminar firme en la fe. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, y aquí habla de un anónimo, no dice quién, solamente habla que es un masculino, es un nombre. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y qué hermosos cuando vemos esos ejemplos. Señor, yo estaré contigo siempre. Y le dijo Jesús a este anónimo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Qué palabras tan profundas, porque son para desanimar a cualquiera. Esto es para desanimar a cualquiera, porque no es fácil seguir a Cristo, hermanos. No es fácil ser cristiano. Pasamos por momentos difíciles de prueba, desánimo, por ejemplo, tribulaciones, pruebas. Pero cuando pasan las pruebas,
y cuando vienen las pruebas o viene el desánimo y pasamos ese bache de la vida, nos damos cuenta de que Dios nos ama tanto que nos mantiene firmes y Él nos sostiene. 59. Y dijo otro anónimo, tampoco no dice quién: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. Y es aquí el texto que vamos a enfocarnos. Te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están, ¿en dónde? En mi casa. Y sabe que regularmente, hermanos, encontramos a veces en la familia el obstáculo para no mirar adelante y mirar hacia atrás. A veces la familia se convierte en una barrera que no nos deja avanzar, porque se dan cuenta que esto es difícil y a veces nos dicen: ¿para qué vas al templo? ¿Para qué vas allá? ¿Para qué te esfuerzas? Y comienzan a buscarle cosas negativas a las cosas de Dios, que las hay, porque somos seres humanos y nos equivocamos. El único perfecto, ¿quién es? Dios. Y comienza la familia a decir, a hacer ese obstáculo, a dar voces y a hablar. Pero Jesús nos habla en esta hora, a través de este versículo, lo que tenemos que hacer nosotros, porque este hombre que menciona aquí el versículo 61, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Es decir, mirar hacia atrás en cuanto al tema de la familia, va a ser únicamente para animarnos en las cosas de Dios. ¿Sabe que una de las cosas que más nos hace mirar hacia atrás y nos distraen de las cosas de Dios es ver los errores de los demás? Repito, lo que más nos hace retroceder como cristianos es ver los errores de los otros y no ver los nuestros. Escuchaba a un hermano platicando en la semana y me decía: pastor, estamos por concluir este año y yo le he pedido a Dios que me permita dejar de criticar a los hermanos y vea tanto sus errores y vea más los míos, para que Cristo me ayude con los míos, y con los otros que Dios los ayude a ellos. ¿Y sabe qué? Tiene razón. Porque muchas veces lo que nos hace mirar atrás en términos espirituales es estar mirando al otro, estar mirando a aquel que se equivoca. No, hermanos, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Pongamos nuestra mirada en Cristo, porque si la ponemos en los demás, vamos a desanimarnos, porque todos necesitamos de Cristo. Y muchos están ahí desanimados, mirando hacia atrás, porque están mirando a otros. Miremos hacia adelante y caminemos con Cristo. Y Jesús le dice a este joven, o a este hombre, versículo 62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es un ejemplo muy práctico para la gente que conoce del campo y sembró en algún momento. Ponen al final del surco una referencia y van. Bueno, pero aquí hay jóvenes y quizás les cuesta entender esto, pero esto equivale al tema de ir manejando y usar el celular. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la recomendación de las autoridades civiles? Si vas manejando, no uses ¿qué? No usemos el celular. ¿Por qué? Se te cae, te agachas y puede haber un accidente. Vas manejando, hay que estar concentrado ¿qué? ¿O en qué? En manejar, ¿cierto? Entonces, el cristiano, según este pasaje del texto 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Debemos de estar enfocados en nuestra vida cristiana, hermanos, y no permitir que ninguna distracción del mundo nos aleje del propósito real de nuestra vida en esta tierra, que es mantenernos firmes en las cosas de Dios. Esta mañana Dios nos trajo a este lugar para darnos esta palabra.
No nos distraigamos de las cosas. Si la familia se convierte en algún momento en esa voz que te dice, mira, pasa esto, pasa lo otro, usted tiene que mirar a Cristo. Que sea nuestro ejemplo a seguir y nuestra vida en esta tierra. Amén. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El escritor de Hebreos dice lo siguiente al respecto. Usted me alcanza, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. No los pongamos en nadie más, en nadie. Quitémonos eso, hermanos. Hagamos nuestro esfuerzo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? La cruz. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa que debemos de recordar constantemente cuánto costó nuestra salvación. Costó la vida de Cristo, hermanos. Y la única forma de recompensar eso que Cristo hizo por usted y por mí es mantenernos firmes en la carrera de la fe cristiana. Es la única forma. Mateo 12:46. Vamos a ir avanzando porque ya ha pasado el tiempo. Mateo 12:46, cuando Jesús le habló al joven de Lucas 8:61 acerca de volver a su familia, es probable que en ese regreso y ver a su familia corriera el peligro que al despedirse él se quedara y ya no regresara. Mateo 12:46, Jesús dijo, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Habla de Jesús. Dicen los teólogos que en este momento José, el esposo de María, ya había muerto, ya no estaba. Eso dicen los estudiosos. Y vienen entonces y dice el versículo 46. He aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar a Jesús. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera o afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Puede escucharse esto grosero? ¿Sí? Porque Jesús dice esto. Su mamá y sus hermanos están afuera, sus medios hermanos. Y Jesús pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Y quién son mis hermanos? Pudiera escucharse grosero, porque imaginemos este ejemplo. Estamos usted y yo en una reunión y te avisan y te dicen, tu mamá está afuera con tus hermanos. ¿Qué es lo correcto ahí? ¿Dejas la reunión y atiendes a tu familia que te está buscando? ¿Es cortés eso? Claro que sí es cortés. Pero vamos a ver qué enseña Jesús. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano, Jesús hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Refiriéndose, mi familia son aquellos que caminan con nuestro Padre Celestial en esta tierra. Qué convicción de Cristo, Porque déjeme recordarle, hermano, hermana, en este lugar somos todos parte de la familia de Cristo. Somos hermanos y pertenecemos a la misma familia y debemos de vernos como tal, como hermanos y familia en Cristo Jesús. Cristo dice entonces en el 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿qué? Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta tarde o esta mañana, mejor dicho, a través de este pasaje Dios nos habla a nosotros. Que tengamos mucho cuidado, hermanos, de no permitir que nadie nos distraiga de mirar hacia adelante en las cosas de Dios. Segundo ejemplo, el cual nos puede distraer a nosotros de las cosas de Dios. Lucas 14:16. En primer lugar, nos pueden distraer, ya vimos, a veces la familia y estar viendo los errores de los otros. Pero vamos a ver el segundo ejemplo que nos puede distraer a nosotros
y nos puede llevar a mirar hacia atrás y perder la visión importante de caminar con Cristo. Lucas 14, 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Esta es una gran cena, haciendo referencia a Dios. Invitó a muchos. Y todos comenzaron ¿a qué? Versículo 18. ¿Está conmigo ahí en Lucas 14, 18? Y todos a una comenzaron ¿a qué? Y sabe que siempre hay algo que nos puede impedir buscar a Dios, siempre. Y sabe que también en los días de reunión como el día de hoy, siempre existen por ahí cosas que nos estorban para llegar a tiempo en la casa de Dios. Pero dice aquí la parábola, y todos a una comenzaron a excusarse. Fíjese, todos. Hoy el tema de Dios es un tema que casi se olvida. Pero también yo sé que Dios, en medio de este tiempo en el cual vivimos, Dios tiene un remanente que le ama y que le busca de verdad. ¿Y sabe qué? Está aquí en esta iglesia también un remanente de Dios, que ama a Dios, que se esfuerza en las cosas del Señor. Versículo 18. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y aquí el tema son las cosas materiales. A veces esas cosas materiales nos pueden llevar a quitar nuestra mirada de lo más importante, que es nuestra alma y nuestra vida espiritual. El trabajo es importante y es necesario. Necesitamos en esta tierra cumplir con compromisos, pero tenemos que darle lugar a escuchar de Dios, acercarnos a las cosas de Dios, porque solamente estamos enfocados en cosas materiales. Por eso es importante que estemos aquí cada día de culto. Algo Dios tiene que hablarte, algo Dios tiene que enseñarnos o recordarnos, y es que el tema material es importante porque no podemos desmeritarlo, pero es importante también darle lugar al tema de tu alma, al tema espiritual. Dice el versículo 19: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, luego te ruego que me excuses. Y aquí pone otro ejemplo. Ahora yo le hago una pregunta: ¿esta invitación era para una comida o para una cena? ¿Para una qué? Para una cena. ¿Y esto cuándo ocurre? ¿En la noche o en el día? En la noche. ¿Tenía sentido la excusa? No. ¿Por qué? Porque era en la noche. Lo puedes hacer en el día y tienes libre la noche para estar en el evento que te están invitando. ¿Sabe que algo que he aprendido después de que yo leo estos pasajes? Cada vez que alguien me invita, voy a esa invitación, sin importar dónde esté o quién sea. Porque alguien que te invita pensó en ti, te dedicó un tiempo a ti, a tu familia, y dijo: voy a invitar a esta persona. Y esa atención, hermanos, tenemos que corresponder. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo. Así es de que a partir de hoy, si alguien te invita, ve, porque alguien pensó en ti y en tu familia, y eso hay que corresponderlo. Versículo 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, ¿qué? Enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Sabe por qué? Porque cuando se preparó esta fiesta era para que la fiesta se celebrara, y si usted no va, alguien más irá en su lugar. Así es de que mejor procure que usted esté en el lugar donde lo han invitado, y si Cristo lo invitó, haga el esfuerzo de estar cerca de Dios, porque el Señor se acordó de usted y de su familia.